La Pascua o el Pesaj es una celebración judía en donde se sacrifica un cordero sin mancha, se lo asa al fuego, se lo come y luego se comen hierbas amargas y panes sin levadura. Pero ¿cuál es el verdadero sentido o significado de la Pascua? El día de hoy veremos eventos figurativos relatados en la profecía de Isaías 750 años antes de Cristo. En la misma se ve la figura del Mesías prometido a Israel, que había de venir en la persona de Cristo. Él es el Salvador para la liberación del pecado de toda la humanidad. Este plan siempre estuvo escondido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Se trata de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero también de la vida eterna, que es un regalo de Dios para los que creen en Él. En el transcurso de esta semana veremos una serie de 3 episodios titulado El siervo sufriente, dado por la hermana Mónica Díaz. Continuamos nuestra meditación sobre Isaías 53, el siervo sufriente, y estamos considerando el versículo 2, que nos dice, Isaías 53, verso 2, Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Desglosaremos la expresión no hay parecer en él ni hermosura, nada físicamente atractivo para llamar la atención. No hubo forma imponente y majestuosa para que fuésemos atraídos a él. No había nada en su apariencia para que le deseemos, un hombre común como cualquier otro. Esto indicaría la gloria externa con la cual el Mesías venidero vendría, según el concepto de los judíos. Su comportamiento o apariencia no fue lo que ellos esperaban, no tanto su apariencia física, sino sus actividades, la manera en que él se comportó. Jesús se asoció con la gente común. Él se asoció con pecadores y publicanos, aquellos que juntaron impuestos para Roma. Leemos en Juan capítulo 7, verso 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Otra versión nos dice, No puedes ser famoso si te escondes como esto. Si estás tan grande, pruébalo al mundo. Versión TLB. leemos en Marcos capítulo 9, verso 12. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y él restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Desglosaremos la expresión desechado en Isaías 53, verso 3, y leemos este texto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Despreciado y desechado o literalmente tratado con menosprecio. Y leemos en Lucas capítulo 2, verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y leemos en Marcos capítulo 6, verso 3. ¿No es este carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En su versión amplificada nos da la idea que le desaprobaron, y esto le impidió de reconocer su autoridad y le hizo tropezar sobre él y caer. Jesús mismo fue la salvación de Dios, y no hay nada más hermoso que la salvación. Leemos los siguientes pasajes en Salmo 45, verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Zacarías capítulo 9, verso 17. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a la doncella. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que recibimos de Jesús es también parte de su hermosura, la cual será manifestada en su plenitud cuando Él retorne. Una cita sobre el tema de que no había hermosura en Jesús, vemos que Él no aparece en la forma en la que nosotros anticipamos. Él no viene con majestuosidad real y el esplendor de las cuales creíamos que Él asumiría. La comprensión es esta.
Esto es muy sorprendente porque los escritores de los evangelios, si hubiesen sido como otros escritores, hablando de la vida de una persona importante, hubiesen dado estos detalles. Por supuesto, ya sabemos que todo fue guiado por el Espíritu Santo para que el hombre no adorara ninguna forma que podía haber sido Jesús. El Espíritu Santo quiere dirigir nuestra atención a la hermosura moral, la santidad, la gracia, la ternura y la benevolencia de este hombre, en vez de su apariencia o forma externa. Él es muy humilde, tiene pocos seguidores y ha desilusionado por completo la expectativa de la nación. En cuanto a la apariencia física de Jesús, el Nuevo Testamento no nos da ninguna información. No sabemos nada de su forma, del color de su cabello, el color de sus ojos, ni siquiera su altura. La palabra hermosura se traduce honor, gloria, majestad y excelencia. Se puede aplicar al semblante, al aspecto general o a los ornatos o ropa de una persona. Aquí refiere a la apariencia del Mesías, como no teniendo nada que fuese según las expectaciones de ellos. Él no tenía ningún manto de la realeza, ninguna corona brillante sobre su cabeza, ningún vestuario notable. Él vivía una vida tan sencilla, no fue espectacular, no alzó su voz, no andaba en carros ni caballos espléndidos, no hizo nada notable ni digno de atención. Lo único que hizo fue hacer bien, sanar a la gente, enseñar y morir como un criminal. Empezamos a ver su ministerio por la profecía, siendo un renuevo tierno y verde, sin atractivo por ser pobre y rechazado. Pueden leer también en Lucas capítulo 4, verso 14 al 30 y Mateo capítulo 8, verso 19 al 20. La interpretación desde el principio, Cristo fue menospreciado por los judíos. Así hablan los judíos para ellos en el Talmud. Este es un libro, selección de los libros de la tradición de los judíos, que eran leyes dadas por sus padres. Y en esto ellos llaman a Jesús el leproso maldito. Para ellos no podían acercarse al leproso para no contaminarse. Vemos que corrieron de él como algo abominable. Leemos en Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Durante su niñez, juventud y la parte escondida de su vida antes de comenzar su ministerio, Jesús no fue despreciado ni desechado en la forma extrema que vemos cuando él fue colgado en la cruz. Fue durante su ministerio y sobre la cruz donde Jesús fue despreciado. La Set Bible dice: su apariencia es inferior y defectuosa más allá de los hijos de los hombres. Los hombres lo examinaron y según su criterio le encontraron defectuoso. Despreciar significa no estimar, pisotear con los pies, tratar como una persona vil, tratar con desespero u orgullosamente. Leemos los pasajes y las distintas responsabilidades de esta actitud ante Jesús. Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Isaías capítulo 50, verso 6. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Por este desprecio, él fue traicionado para ser crucificado. Leemos en Mateo capítulo 26, verso 1 al 4. Verso 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Verso 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Verso 3. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Por este desprecio, llevaron a Jesús por el camino de la sutileza para matarle. Leemos en Mateo 26, 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. En Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Por este desprecio, el sumo sacerdote le acusó de blasfemia. Leemos en Mateo capítulo 26, versos 63 al 66. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de ser testigos? He aquí,
ahora mismo habéis oído su blasfemia. Verso 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Por este desprecio, escupieron en su cara, le abofetearon con sus puños, le pegaron con las palmas de sus manos. Todos los ancianos y sacerdotes se pusieron de acuerdo para darle muerte. Lo ataron y lo llevaron. Después pidieron a Barrabás para salvarle la vida y entregaron a Jesús para ser crucificado vergonzosamente. Leemos en Mateo capítulo 27, verso 20 al 25. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Verso 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Verso 23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Desechado, y la palabra desechar es de una raíz que significa cesar o destituido, rechazar, desechos o basura. El pensamiento es de no ser útil para ningún uso, que no sirve para nada. Los judíos tienen un término que usan para indicar a Jesús y lo usan cuando se refieren a él. En vez de llamar a Jesús, le llaman el colgado o el crucificado. La idea es que tal persona no es considerada como hombre, con tanto despreciado que fue. Leemos en Lucas capítulo 9, verso 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Leemos también en Hebreos capítulo 12, verso 2 al 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Se necesita una revelación para comprender el maravilloso consejo de Dios y la salvación del hombre que se predice en las Escrituras. El Cordero de Dios es herido para salvar una raza perdida. Desglosaremos la expresión varón de dolores. La palabra dolor es de una raíz que significa tener o sentir dolor, afligirse. La mayoría de las traducciones dicen la misma cosa. No hay mucha variedad en traducir esta frase. No hay otra manera, no hay otra forma de describirlo. Él realmente fue varón de dolores. Jesús fue un hombre afligido. En esta descripción vemos al Creador a prima faz como ser humano, la triste condición de la humanidad. Esto le causó constante dolor. La Biblia no dice que Jesús sonrió ni se rió, ni que él estuvo feliz. Sin embargo, sabemos que Jesús tenía gozo. Esto no significa que Jesús fue una persona melancólica, sino simplemente que él fue un hombre de quebranto, quebrantado por la condición moral y espiritual en donde él se movía. Leemos en Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 17, verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan capítulo 11, verso 35. Jesús lloró. También leemos en Marcos capítulo 1, verso 40 y 41. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús se identificó con el hombre en todo lo que causa tristeza y dolor, aunque él mismo fue libre de la causa de todo ello, que fue, por supuesto, el pecado. Isaías 53, verso 3 dice experimentado en quebranto. Su conocimiento de quebranto no fue teoría, sino su experiencia en realidad. Experimentar significa conocer, acertar por ver, saber por observar,
quebranto, ansiedad, calamidad y enfermedad. Y viene de dos palabras griegas de unión y estar triste. Así Jesús se unió con la humanidad para experimentar su tristeza. El quebranto que él padeció no era por culpa suya, sino que fue quebrantado por otros. No vemos amor más grande. Leemos en Marcos capítulo 3, verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Así la próxima frase que vemos en Isaías 53, verso 3 dice: no lo estimamos. Un significado de la palabra estimar es computar o calcular el número. La versión amplificada nos da la idea de que no estimamos su valor. Leemos en Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Verso 13. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Leemos en Mateo capítulo 26, versos 4 y 5. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Verso 5. Pero decían: no durante la fiesta. En el verso 14 vemos que Judas se ofrece para entregar a Jesús. Y leemos este pasaje, Mateo capítulo 26, verso 14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Verso 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Verso 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Leemos también Hechos capítulo 3, verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Negar significa repudiar como algo que no vale la pena tener. La palabra también significa desposeer, especialmente desposeer porque no vale la pena retenerlo. Y nuevamente, estimar, calcular, estimar, no entendiendo su valor y no fijamos el valor correcto. Nos debemos preguntar: ¿hemos fijado el valor correcto? ¿Entendemos el valor de nuestro Salvador? ¿Entendemos el valor de nuestra salvación? Cantares de Salomón 5:10 leemos. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. También el capítulo 5, verso 16. Su paladar dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿Le estamos estimando así o no estamos entendiendo su valor? Leemos el próximo versículo en Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo hizo todo en la cruz. La interpretación no es tanto la sanidad en la cruz, sino en las sanidades que él hizo estando en la tierra manifestando ser hijo de Dios. Y leemos el pasaje, Mateo capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero a pesar de todo eso, el hombre piensa que Dios permitió todo este sufrimiento simplemente porque Jesús fue un hombre merecedor de tal condena. El hombre piensa que él murió por su pecado y que así pasó porque los judíos le llamaron blasfemo y que indefectiblemente debe morir. Pero aquí vemos también una revelación. Dice: le tuvimos por azotado. Y leemos Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó, nos dice. En este verso le vemos en la cruz. Los primeros 3 dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, que nos hablan de su persona y su ministerio. Aquí vemos a Jesús como el acarreador del pecado. Llevar significa arriba lejos, o simplemente llevar una carga, remover, trasladar de un lugar a otro. Es usada para describir la acción de un animal como un burro que lleva una carga. Nos preguntamos: ¿qué es lo que Jesús llevó? Leemos nuevamente Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué llevó? Llevó nuestras enfermedades. Las enfermedades denotan la debilidad física. La palabra es de una raíz que significa ser débil, enfermo, afligido, débil especialmente en lo físico, y deriva de una raíz que significa sentir dolor. La palabra está usada 23 veces en el Antiguo Testamento y se traduce enfermedad casi todas las veces. Veremos la expresión Él sufrió nuestros dolores. Angustia viene también de una raíz que significa sentir dolor o angustiarse. Es más bien más mental, emocional, mientras que la otra palabra sufrir es más física. Angustia, como decimos en más mental, señala quebrantos, debilidades emocionales, desalientos e inquietudes. Leemos en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El ser humano sufre angustias, traumas emocionales, temores, desánimos y depresión. Leemos en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 9. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad, yo Jehová. Verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estas son promesas y bendiciones de parte de Dios que lamentablemente por la pérdida de la esperanza y por la angustia o la congoja de espíritu no apreciaron. Nosotros, como seres humanos, sufrimos estas experiencias por solo ser seres humanos. Job también se quejó de su situación. Leemos en Proverbios capítulo 1, verso 26 y el 28. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Verso 28. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Este es el resultado de rechazar la sabiduría. Aquí no hay promesa de ayuda. ¿Qué más llevó Jesús? Él llevó el pecado. Leemos en Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. También en Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. También Él llevó las ordenanzas de la ley. Leemos en Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él llevó el temor de la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Leemos en Génesis capítulo 8, verso 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Destruir traducido matar en Levítico 24, usada en Éxodo 4, hablando de las plagas. La expresión herido de Dios, la acción nos habla de tocar, poner la mano encima, y está usada para o en referencia a la enfermedad. La idea es herido de Dios como leproso. La lepra fue señal de la desaprobación de Dios. En Números capítulo 12, versos 10 a 14 leemos. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí
que estaba leprosa. Verso 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Verso 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Verso 14. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Jesús fue humillado. Jesús alzó y llevó lejos todas nuestras debilidades físicas, sufrió y llevó nuestras angustias mentales y emocionales. Pero, ¿cuál fue la actitud del ser humano? Leemos en Isaías capítulo 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él herido fue. Note, herir, fatalmente, perforar, agujerear, ser matado, comenzar a abrir con una cuña. También puede significar profanar. Leemos en el Salmo 22, verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron o cavar y hacer pozos. Leemos en Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Leemos también Zacarías capítulo 13, versos 6 y 7. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Vamos a seguir considerando Dios mediante este hermoso pasaje en Isaías 53. Que el Señor siga cautivando nuestro corazón para amarle más y más y bendiga a cada uno. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.